Gracias por esperarnos. Diego Armesto es abogado constitucionalista. Vamos a conversar con él sobre el caso Vudú, del cual conocimos hoy algunas facetas nuevas. Gracias, Diego, por estar acá. Gracias a vos, Carlos. Bueno, ya conversábamos en realidad antes de venir al aire. El vicepresidente está planteando la idea, una doble faz, digamos, para llamarlo de alguna manera, una faz personal, en donde él dice que quiere ir a declarar cuanto antes. Creo que el juez incluso ya ha dispuesto el adelantamiento. Y una faz que él llama profesional, encarada por los abogados, como si los abogados se hubieran cortado solos, a pedir la nulidad de la declaración. Sí. ¿Esto tiene algún asidero? No, son dos estrategias distintas. Lo que a mí me llama la atención, es un poco lo que hablábamos recién, que no estábamos al aire, es mayormente una causa penal. El abogado habla constantemente con su cliente y la estrategia la fija con la técnica, la fija el abogado, porque en este caso el licenciado Vudú no es abogado, pero habla con el cliente y trata de ir por dónde va a ir el camino para llevar todo el proceso al mejor resultado para el cliente. Desde mi punto de vista, me parece que la carta que hoy el vicepresidente presentó, en el primer párrafo ratifica la posición, lo que técnicamente hicieron los abogados, esta apelación de la indagatoria. ¿Por qué? Porque el juez hoy en la resolución, cuando le cambia la fecha, en el segundo párrafo le dice, cuando venga el lunes a declarar, le pido que ratifique y rectifique lo que presentaron sus abogados. Entonces, en realidad lo que pareciera que están buscando un artilugio legal para embarrar la cancha y O sea que él ahí personalmente va a tener que decidir si está de acuerdo en pedir la nulidad o en seguir adelante. La ratificó en la carta que le mandó él a modo personal hoy al juez Lijo. ¿Ratificó? Ratificó la apelación que presentaron los abogados. Ajá. Por ende, en el procedimiento ahí hay dos cuestiones. Ahora tiene que resolver el juez si rechaza la apelación o no, que obviamente va a ir a Cámara. Es decir, porque los abogados... Ahora es un acto dilatorio. Y por eso es el tema de embarrar la cancha. Yo creo que es todo parte del proceso dilatorio para extender, diríamos, casi La el proceso. Cámara de Apelación es la Cámara que en su momento se decía que quería borrar al juez. La de Ballesteros, Fara y... Ahí yo creo que mayormente, no sé cuántas salas hay ahí, si digo estaría mintiendo, pero yo creo que se hace un sorteo, claro, mayormente cuando uno apela, no es que sube directamente a la sala 1, la sala 1 es la de Fara, Ballesteros y el otro juez. En realidad, es decir, lo que yo creo que hay un proceso dilatorio, es decir, lo que están buscando es dilatar lo máximo que se pueda. ¿Por qué? Porque al momento que el juez le toma la indagatoria, por el Código Penal tiene 10 días para resolver el procesamiento o no. Claro. Entonces, si lo procesa, se le complica más la situación al vicepresidente, por cuanto en la Cámara de Diputados hay muchos pedidos de juicio político. Obviamente que yo digo que no va a llegar a nada el juicio político porque se necesitan los 2/3 de la... Sí, no tiene los votos. Pero desde mi punto de vista, yo creo que un poco lo que decís vos es todo un proceso dilatorio para extender el proceso en el tiempo, que esto pase, que se desinfle un poco, que salir de los medios, que pase estos super anuncios como el que hablaba recién, es decir, vamos a aumentar los jubilados, vamos a dejar que la gente se jubile. Y en el medio no estamos olvidando también que el 11-2 está la cuestión de la Corte Suprema con los colgados. Es decir, yo creo que hay muchos elementos en este momento que son una bomba de tiempo que pueden producir... Decime, Diego, por allí también Vudú, no sé si por una cuestión efectista, pidió que la declaración o la toma se hiciera se transmitiera por televisión y si se podía hacer por TN. Por TN. A ver, el Código Procesal es muy claro, es decir, y tiene una razón de ser. A ver, en primer lugar, las partes que están en cualquier indagatoria es el posible imputado, el que hay unas cuestiones que creen el juez que puede llegar a ser imputado en una determinada causa de la comisión de un delito, el Ministerio Público y el abogado defensor y el juez. La razón de ser de lo secreto, en realidad, no es un secretismo como de lo privado de la reunión, porque si yo estoy ante la televisión actualmente diciendo... Bueno, yo en la calle Honduras al 1500 dejé el arma con la que maté a Carlos Mirra. Viene un familiar mío, a ver, ¿dónde la dejó? Al 1500, busco, me llevo el arma. Exactamente, o sea, se pueden dar a conocer hechos. Hechos que pueden complicar el normal desarrollo de la causa. Entonces, lo que pide el vicepresidente es algo que no está contemplado en el Código Procesal y que tampoco tiene razón de ser por una cuestión de lo que se ventila en una causa penal, y más en esta causa. Es decir. Te hago una pregunta técnica. ¿El vicepresidente tiene fueros, tiene algún tipo de inmunidad? Sí, por la ley 25.320, es la ley de inmunidades de funcionarios magistrados de la Nación, es una ley que la madre de la ley es Carrió.
El artículo 1 prevé que... Mirá vos, sí, qué paradoja. Ella ¿no? siempre lo dice, esta es la hice yo, siempre dice. Es muy buena ley. Lo que pasa es que el vicepresidente, al ser funcionario, tiene las prerrogativas, no es senador, tampoco es diputado, ¿no? Pero es el vicepresidente de la República, tiene las prerrogativas propias como si fuera un senador de la Nación. Entonces, en el hipotético caso que el presidente sea llamado a indagatoria, no hay posibilidad de juicio político y de sacarlo del cargo. En el caso que sea procesado, no hay posibilidades de sacarlo del cargo ni pedir juicio político porque lo prevé la ley 25.320. El único caso que se puede pedir el juicio político y es a pedido del juez es en el caso de que lo deje, que disponga el arresto. Pero como esta causa es una causa que tiene es delito menor, entre 2 y 5 años, creo si no me equivoco, o 6, y como es primario y es escarcelable, no va a disponer la detención del vicepresidente. Por ende, no entra ninguna de las causales de la inmunidad. Entonces el vicepresidente de la Nación está alcanzado por las inmunidades. Entonces, todo este reclamo del juicio político y que hay que sacarlo, es decir, hay una ley que fue votada por el Congreso, la 25.320, que lo protege como funcionario, como vicepresidente de la República y que le da sofueros estas inmunidades parlamentarias, estas inmunidades. Quiere decir que, a ver, para encontrar un poquito de lógica también, al vicepresidente le conviene, digamos, que el proceso se adelante y se sustancie mientras es vicepresidente porque tiene esa protección. Exacto. Exactamente. Si pasa para después de diciembre del 2015... Y va a pasar lo que le pasa a María Julia, bueno, a Menem no porque es senador, pero si no tuviera fueros de senador le pasaría lo mismo a Menem, le pasó a María Julia, a todos los que dejaron de ser funcionarios, que en este momento está sentado Schiavi, está sentado Jaime. Por eso digo, quiere decir que su lógica, del punto de vista personal, de adelantar, no es ilógica, digamos, es razonable. Podría ser parte de una estrategia. Yo creo que es más una cuestión de dilatar el proceso en el tiempo, porque en realidad, a ver, en la lógica sería, no me convendría a mí que el proceso pase el 2015. Exacto. Porque si no tengo claro, problema que me quedo sin las inmunidades. Claro, me pierdo las inmunidades. Creo que esta es la cuestión, es decir, el acelerar el proceso, esta indagatoria del lunes, porque a partir del 9 de junio el juez tiene 10 días para resolver el procesamiento del vicepresidente. Ahí tiene que sobreseer, dictar falta de mérito o procesarlo. Es decir, son las 3 posibilidades que tiene el juez. Y me parece complejo el tema, porque el resto de los testigos declara casi después del 15 de junio más o menos, es decir, a partir de ahí... ¿Vos has leído el llamado a declaración? Sí, leí el llamado a indagatoria. Sí, el llamado a indagatoria. Sí. ¿Te parece, porque creo que es uno de los argumentos de la apelación, ¿te parece que hay digamos, palabras del juez que puedan ser tomadas como un prejuzgamiento o son fundamentos del llamado? A ver, yo creo que lo que se está buscando también, aparte de dilatar el proceso, es sacarlo al hijo del medio. No, porque con ese criterio, digamos, un juez no podría fundamentar nunca un acto intermedio, porque siempre se consideraría prejuzgamiento. Bueno, pero aparte, Carlos, el Código Procesal es muy claro. Cuando exista suficiente mérito para creer que la persona cometió un delito. Entonces yo, juez, si digo que Carlos Mirra cometió, yo tengo que fundar porque creo que Carlos Mirra cometió un delito. Entonces, en este caso, cuando uno lee la elevación, el pedido de indagatoria del juez, uno denota que el juez va haciendo un pormenorizado y detallado relato de cada una de las cuestiones que a él lo lleva a creer que hay una posible comisión de delito, entonces yo lo tengo que llamar indagatoria. Pero eso no es un prejuzgamiento. No, porque esto tiene una razón de ser, es decir, a ver, yo creo que es más, la ley de jury de enjuiciamiento prevé que yo no puedo enjuiciar a un juez por sus sentencias. El otro día yo veía acá en Infobae, en el diario... No, el caso de Kunkel o la Cámara de Casación, acá en Infobae, que sacaron un informe que decían que todos los casos narcos caían en esa sala de la Cámara. En ese caso, yo digo, voy a hacer juicio político. No puedo, porque yo no puedo hacer juicio político por las sentencias. Yo tengo que buscar el mal desempeño del juez, que es la causal del 53 de el juicio político del presidente, vicepresidente y ministro. Mal desempeño, yo tengo que comprobar el mal desempeño. Si no de esta manera, conforme como dijiste vos, lo que dijo Kunkel, entonces ningún juez podría estar llamando indagatoria a nadie. Si pareciera que hubiera un manto de indemnidad sobre todos los funcionarios, y estos no se tocan. El consejero Fargosi parece que, bueno, ha querido dar como una señal de confianza o de tranquilidad más que de confianza al juez Lijo, en el sentido de que por más que lo aprieten, tipo Kunkel por ejemplo, que se quede tranquilo, que actúe tranquilo, porque en el Consejo de la Magistratura el kirchnerismo no tiene el número. No lo tiene el número. Para removerlo. No tiene el número.
Es decir, de los 13 que hay 5 que le traban cualquier posibilidad de hacer juicio al hijo. El tema es que en realidad... Porque ahí se precisa qué mayoría. La mayoría, los 2/3. Claro. Es decir, 7. Claro. Es decir, los 7 no los tiene porque hay 5 en un lado y están los del otro lado que no llegan. Claro. Entonces, a ver, pero ¿cuál es el tema? Es decir, en realidad, a ver, lo que dijo Kunkel, el diputado Kunkel, yo creo que lo que hace es mal a las instituciones. Si vos sos juez, yo te tengo que dar la libertad para que investigues. Mire, yo ayer estaba escribiendo algo sobre el juicio político y leía, el otro día leía Alexis de Tocqueville, La democracia en América, y hay un capítulo que él Tremendo dice, libro. es espectacular, el mejor libro de Obviamente cuando Infobae nos preguntó el libro preferido, Democracia en América. El mío fue ese. Espectacular. Una cosa... Es fantástico. En un momento dice, ¿por qué es bueno Estados Unidos? Decía, arranca diciendo uno de los capítulos. Porque en este país se puede enjuiciar a los funcionarios. Y ningún ciudadano tiene la imposibilidad de ir y denunciar a un funcionario. Entonces, esto es lo que tiene que funcionar acá. Si no tiene que haber problemas, si yo tengo que denunciar a un funcionario, voy y lo denuncio. ¿Por qué? Porque está la ley, que es lo que nos rige a todos, y porque todos somos iguales ante la ley. Bueno, vos recordás cuando fue la llegada del expediente de estatización de Chicone al Senado, Sí. Pichetto, dirigiéndose a Vudú, Lo escuché el otro día en la radio, que lo volvieron a pasar. le dice, si usted estuviera en Francia, Estaría- nadie lo hubiera molestado. Exactamente. Porque tendrían que haber esperado que usted saliera del poder. Sí, bueno, pero nosotros no tenemos, gracias a Dios, el sistema francés. No. Nosotros podemos enjuiciar a los funcionarios mientras estén Claro. en el gobierno. Que esto es lo me parece que es una institución, si Francia no la tiene, lo lamento por los franceses, digamos, que Sí. siguen, no sé, la escuela del juicio de residencia, Exacto, el juicio de residencia. que me parece una institución pésima, digamos. Y yo creo que sí, yo creo que, a ver, porque Porque la gracia es que la sociedad puede ejercer un control mientras el funcionario está en el poder, no cuando se fue. Claro, yo siempre digo lo mismo y creo que es fundamental. Es decir, si yo puedo hacer funcionar a la justicia independiente, todas estas grandes y eternas discusiones que hay, la CONADEP de la corrupción y todo eso, no tendrían que existir. Es un debate casi inexistente eso, si los jueces, como en este caso, el hijo, le están diciendo, a ver, usted investigue, dele para adelante. El caso Campagnoli, es decir, a ver, usted fiscal, investigue. Porque esto el otro día yo lo explicaba, y decir, me corro un poco en el tema Campagnoli. Es decir, yo el otro día hablaba en una radio y daba el ejemplo. Esto es como si yo investigo una casa de zapatillas que es de zapatillas truchas. Entonces yo entro a investigar la casa y me descubro que en la casa de Villa no solamente es de zapatillas truchas, sino que también venden droga y tiene una fábrica de alcohol adentro. Entonces, como yo como fiscal, tengo que investigar las zapatillas. Claro. No. Si hay una ramificación... Obviamente. Entonces, a ver, cuando a Campagnoli también lo juzgan porque él investiga algo y se abre un foco gigante. Él empezó a tirar de un hilo y apareció, otra cosa. Claro. Y bueno, ¿y qué hago? Esta es la cuestión. Si yo a los jueces, a los fiscales, no les doy la posibilidad de que sean independientes, de que investiguen, y que el funcionario no solamente esté controlado por el ciudadano, sino que también por un poder que es el que da el freno y contrapeso a los otros, y yo estoy yendo directamente a una república que Vos, se destroza. disculpame que te Sí. haga esta pregunta. Digo, ¿vos litigás en tribunales? Sí, yo litigo. ¿Y cuál es tu opinión, digamos, más o menos del promedio de los jueces en la Argentina? Y, a ver, No quiero comprometerte. No, yo soy un crítico terrible del Poder Judicial. Es decir, a ver, querés ir a hablar a un juez, nunca podés ver al juez. Tenés que hablar con el chico de mesa de entrada. Es muy difícil llegar a hablar con un juez. ¿Pero crees que los jueces son independientes, digamos, en la... Yo creo que hay de todo? Mira, yo creo que hay de todo. Hay de todo. ¿Sí? Hay de todo. Yo creo que, el ejemplo práctico fue, el mejor momento de la justicia fue en el 2001 con la crisis del Corralito. Yo creo que había jueces jugados. Si podría hasta darte los números, pero no los voy a dar porque no quiero quedar mal con los contenciosos administrativos. Pero había jueces que declaraban de oficio la inconstitucionalidad de las normas. Es cuando uno presenta en el contencioso administrativo, siempre cruza los dedos para ver en qué juzgado te cae. ¿Por qué? Porque el problema es que en muchos juzgados contenciosos administrativos todavía hay jueces subrogantes, que es otro problema grave, no son jueces de la Constitución. Jueces subrogantes son secretarios que falta el juez. Ahora te voy a hacer una pregunta respecto a eso que es tremendo. Y automáticamente te ponen a ese señor que es secretario, que no hizo el concurso en el Consejo de Magistratura, que no está designado por el acuerdo del Senado, que no pasó por la terna del Ejecutivo y el señor es juez. Entonces ese señor que es juez está resolviendo cuestiones, un expediente, que como decían en la facultad, es una vida lo que tenés ahí, es una situación de algo que está pasando, que no son jueces. ¿Y qué opinás, porque me traes el tema vos ahora, de esta, es para mí, ¿no? O sea, me adelanto, Sí. obviamente tu opinión es la que te pregunto, del disparate de la posición del Senado para elegir a los conjueces
con mayoría simple bajo el argumento de que efectivamente son con jueces, pero no jueces. La Constitución establece la mayoría especial de 2/3 para elegir jueces, pero de los conjueces no dijo nada, entonces los elijo por mayoría simple. Pero no es un disparate eso. Bueno, a ver, no es solamente un disparate, es una cosa muy tomada de los pelos. ¿Por qué? Porque vos estás eligiendo con jueces de la Corte Suprema. Y además que se supone que lo estás eligiendo para que algún día eventualmente ocupen Hay un caso... Estás eligiendo un banco de suplentes. Bueno, pero hay un caso, que no me recuerdo ahora, donde participaron con jueces. Hay Bonorio Peroz, el fallo. Es un fallo de la Corte por un tema jubilatorio, que es fantástico el fallo de Miguel Armejian. Miguel Armejian era con juez, no era juez de la Corte, pero como un Bonorio Peroz era juez, los jueces de la Corte se excusaron y automáticamente aparecen los conjueces. En este caso, el problema que hay un decreto, el 1285/58, que es el artículo 22 que regula el tema de los conjueces, donde se deberían haber designado, cuando los jueces de la Corte se excusan, hay vacancia, o renuncia, o la recusación, automáticamente pasa al conjuez. Es un sorteo entre los camaristas federales. Pero te hago un paréntesis ahí. Yo, bajo un caso, ¿no es cierto?, que está entendiendo la Corte, y por alguna razón entró un conjuez nombrado de este modo. Usted, señor, usted no es juez. Bueno, usted no ha sido nombrado con los requisitos que la Constitución establece para ser nombrado juez. De modo que usted no puede estar sentado donde está. Bueno, yo no voy a dar el nombre, pero uno que nombraron con juez, en el Facebook de él, puso... ¿De ahora, de esta camada? Sí, agradeció a la Presidenta de la República el alto honor por ser miembro de la Corte y nacional y popular. Entonces dije, a ver, si este muchacho mañana yo tengo una causa en la Corte, yo lo recuso. A ver, pero porque no tiene los requisitos para ser juez. Pero, a ver, y tampoco cumple con el 99 inciso cuarto de la Constitución, que es el que vos dijiste, que se necesitan los 2/3 para designar los ministros de la Corte. Si va a ser con juez de la Corte, necesita la misma cantidad. Cuando uno lee el debate parlamentario, cuando uno lee el debate parlamentario, lo grave es el fundamento que utiliza el senador Guinle, que es el presidente de la Comisión de Acuerdos, para fundamentar el por qué nombraban a los jueces con mayoría simple. ¿Qué dice este hombre? Porque él dice, a ver, si en realidad acá lo primero están los camaristas federales, por este decreto del 1285. Correcto, sí. Y después, imagínense, en la historia de la Corte Suprema solamente 4 veces participaron con jueces. Entonces, porque es raro, no cumplo los requisitos. Extraordinario. El senador Fernández Aníbal hizo el mismo argumento. En la historia creo que fueron 4 o 5 veces que hubo con jueces. Entonces, como es casi imposible, entonces... A ver, como es raro, entonces exactamente. Entonces no cumplo nada. Y mientras tanto, como digo yo, y la Constitución, bien, gracias. Claro. Y así nos va. Este es el problema que es lo que pasa. Bueno, querido. Te agradezco muchísimo. Muy redondito, muy clarito. Gracias por haber estado acá. Escuchábamos a Diego Armesto, abogado constitucionalista en la UBA, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires.